Bueno, para la noche de hoy, pues tenemos un tema que es supremamente interesante en relación a esa dinámica que tiene con los negocios internacionales, ¿no? Creo que hemos hablado en las últimas semanas de esas, digamos, estrategias que se llevan a cabo por parte de algunas economías, de algunos gobiernos, de algunas naciones, en relación a esas establecimientos de generación de crecimiento y de actividad o del fortalecimiento de esa actividad económica que se puede dar como motivo de ese proceso de globalización o de ese desarrollo de esos negocios internacionales, ¿no? Entonces, hemos visto desde esas estrategias que llevan a cabo y establecen los gobiernos, ¿no? Cómo de una u otra manera se generan esos diferentes alianzas comerciales, alianzas económicas, alianzas financieras, y que pues de una u otra manera buscan potencializar las industrias internas de las naciones, ¿no? Pero finalmente eh, debemos entender que por más que se promuevan esas dinámicas entre los diferentes gobiernos, entre estados, entre economías, si las industrias no se potencializan en sí mismas, es decir, no entienden la dinámica del establecimiento del desarrollo como organización, ¿sí? Pues va a ser muy complejo, muy difícil que a partir de ese apalancamiento que puedan dar los gobiernos o esas entidades eh, eh, de orden global, eh, pues finalmente eso no va a servir de nada, ¿no? Finalmente es el hecho de que las organizaciones, que las empresas, los empresarios, pues desarrollen esas diferentes estrategias y de una u otra manera puedan llevar a la consecución de ese crecimiento tanto de su mercado local como de ese mercado internacional, ¿no? ¿Sí? Pues porque pues finalmente en ese sentido, hasta que pues finalmente bueno, digamos que existen diferentes variables, ¿no? Pero digamos que habláramos de un concepto ideal, armónico, donde eh, no existieran situaciones adversas o debilidades dentro de esos mismos países, dentro de esas mismas naciones, ¿cierto? Pues diríamos que tendríamos que eh, colocándolo en ese contexto ideal, ¿no? ¿Sí? En ese escenario en el que todo funciona perfecto dentro de los países, que hemos hablado mucho de esas ventajas comparativas, competitivas y que de una manera se dan desde esas diferentes dinámicas para cada región. ¿M? Para cada país, pues específicamente, pues tendríamos que mencionar que ya sería responsabilidad específicamente de las organizaciones, de los empresarios, de las industrias, las que tendrían que potencializar esas diferentes actividades. Entonces, en ese sentido, es como un ejercicio en el cual participan activamente y se generan contextos de responsabilidad desde las dos perspectivas, ¿no? Desde esa perspectiva pública, ¿sí? Del establecimiento de normativas, políticas y desarrollo e infraestructura. Bueno, todos esos elementos que de una u otra manera deben acompañar a esas instituciones públicas y también esa relación dinámica entre la industria privada, ¿no? Entre las empresas privadas, mejor, en relación a todos esos diferentes aspectos que se puedan dar derivados en ese ejercicio de potencializar esas actividades comerciales. ¿Mm? Y en ese sentido, pues bueno, hemos colocado acá, pero pues finalmente es identificar realmente el grado de relevancia que pueden llegar a tener esas empresas privadas, ¿sí? O la empresa privada a partir del desarrollo de su potencialización, de esos diferentes estrategias que se puedan dar en esa serie de dinámicas, ¿no? Y lo vemos hoy en día, ¿no? Con mayor
con mayor relación como parte de ese establecimiento por parte de algunas empresas o sectores industriales que se han dedicado a comercializar o a potencializar quizás servicios, ¿no? Como parte, creo que lo veíamos en alguna clase acá, cómo ese segmento o ese sector de servicios viene cobrando vigencia en el país, bueno, en otros, bueno, en algunos países en los cuales definitivamente por ciertas características quizás geográficas o de desarrollo que no se han podido dar para el fortalecimiento de su infraestructura o porque no se han desarrollado políticas que vayan en concordancia con ese mismo proceso de globalización, ¿cierto? Se puede decir de que se habla de un proceso, de que la importancia del grado de exportación y de fabricación de maquila o de productos que generen crecimiento económico al territorio, pero pues si no están dadas las condiciones, ¿cierto? No está dada la infraestructura, no se ha formalizado estrategias orientadas a la capacitación de las personas en la incorporación de esa generación de innovación o de tecnologías que apalanquen o potencialicen esas diferentes actividades, pues los empresarios o las organizaciones pues buscarán algún tipo de estrategias o modelos de negocios que de una u otra manera sí les permitan generalizar o establecer o participar o desarrollar activamente esas estrategias de crecimiento, de globalización a partir de la prestación de servicios, ¿sí? Sin necesidad de que tengan que hacer de pronto un uso eh, significativo de esa infraestructura que se necesitaría para el desarrollo de ciertas actividades, ¿no? Entonces surgen esa serie de condiciones y vemos cómo Colombia y otras regiones poco a poco se han puesto como en ese, digamos, establecen las industrias, la empresa privada desarrolla estrategias, busca alternativas para poder de una u otra manera, como lo menciono, poder potencializar esos diferentes modelos de negocios, ¿cierto? Y que de una u otra manera no tengan que depender tanto de esa intervención estatal, donde pues de una u otra manera, por ciertas características, por ciertas condiciones, se puede determinar que es ineficiente, es lenta, eh, no entiende claramente o no hay concordancia entre entre el discurso orientado a ese proceso de globalización y el establecimiento de tácticas y estrategias que de una u otra manera también potencialicen tanto a la ciudadanía, a las organizaciones, ¿sí? Pues su infraestructura, ¿no? También de pronto se dan condiciones o situaciones en aplicabilidad o el establecimiento, no aplicabilidad, sino en el establecimiento de políticas que a veces pueden ir que pueden ser, digamos, eh, que van en contravía precisamente de esos discursos, ¿no? Entonces, se ve cómo de una u otra manera se generan esas nuevas estrategias por parte de esos diferentes industrias precisamente para poder seguir creciendo y establecer esos parámetros. Todo esto a partir, claro está, pues digamos, el establecimiento de generación, ya lo hemos dicho, de estrategias. Y en ese sentido, pues de una u otra manera, como vemos en nuestra imagen, a partir de esos elementos que hacen parte fundamentales para el cumplimiento y el establecimiento de esas diferentes estrategias, ¿no? Vemos en nuestra diapositiva las 5 fuerzas de Porter como elemento fundamental para entender las dinámicas, o mejor, los actores que participan en el desarrollo de los diferentes tipos de mercados, ¿sí? Entonces, y cómo, pues, a partir de esos lineamientos o establecimientos o identificación de esas variables con las que se pueden determinar la participación de esos diferentes actores, pues los mercados generarán esas diferentes dinámicas, ¿no? ¿Sí? A partir de innovación, incorporación de tecnología, establecimiento de estrategias de marketing,
¿sí? A partir de esa potencialización de productos, de marcas, de esa potencialización de establecimiento de estrategias a partir de precios competitivos, a través de la reducción de costos, eh, llegar a través de diferentes canales de comercialización, ¿cierto? Bueno, toda esa estrategia que de una u otra manera se pueda establecer o pueda derivarse de ese ejercicio de marketing. Entonces, comienzan a desarrollarse diferentes alternativas, vuelvo y lo reitero, a partir de nuevos modelos de negocio, ¿sí? Y en ese establecimiento de esta estrategia, ¿sí? Que cada industria o cada gerente, ¿sí? O cada organización determinará en la medida en que pues vaya determinando esa participación dentro de ese proceso de globalización, entendiendo que hay metas de corto, mediano y largo plazo y que en esa consecución, esa misma industria y esas mismas, digamos, dinámicas de generación de esos mismos mercados, irá generando que quizás esas limitantes que puedan llegar a tener los gobiernos o las políticas de esos gobiernos o, o la ausencia de esos aspectos potencializadores, pues poco a poco el mismo mercado los vaya llevando y los vaya exigiendo para que se vayan complementando esos diferentes aspectos y realmente se pueda dar, digamos, se pueda establecer conceptos de mercados, digamos, medianamente competitivos o altamente competitivos. Eso dependerá ya de otros aspectos y de otros factores en relación a esos diferentes ejes estratégicos que se enmarquen en esas políticas públicas, ¿no? Y en la forma en que esas organizaciones internacionales también logren generar un grado de cohesión y de influencia en esos gobiernos también para que de una u otra manera se potencialicen esas diferentes dinámicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues son las mismas relaciones entre las industrias o bueno, esas diferentes dinámicas derivadas de esos establecimientos público-privados, ¿sí? Que de una u otra manera también pues potencializan ciertos desarrollos económicos y de crecimiento dentro de esas diferentes economías. ¿Mm? Entonces, desde esa perspectiva, sí, las organizaciones o las empresas privadas se convierten en catalizadores, en generadoras de crecimiento desde esas diferentes perspectivas, ¿no? No necesariamente tenemos que eh, generar conceptos, digamos, en el que es responsabilidad de los gobiernos, de los estados, potencializar y generar políticas que establezcan, pues porque pues finalmente puede llegar a suceder que, pues lo vemos claramente en Latinoamérica, ¿cierto? Vemos cómo hay ciertos grupos de poder, no necesariamente en Latinoamérica, también en otras regiones pobres, cómo ciertos grupos de poder dinamizan ciertas estrategias orientadas a generar beneficios precisamente hacia las empresas o a esos mismos grupos de poder, ¿no? No existe como esas particularidades democráticas o orientadas a esas establecimientos y cumplimientos de esas dos, digamos, eh, teorías con las cuales hemos venido trabajando en nuestra asignatura, ¿no? La teoría del comercio internacional y la teoría del bienestar. ¿No? Entonces, digamos que en ese sentido, pues es realmente las empresas las que se convierten en esos ejes fundamentales dinamizadores de ese crecimiento a partir del establecimiento de esa estrategia, de sus estrategias, ¿sí? De corto, mediano y largo plazo, y pues obviamente la incidencia o referencia de esos mercados en los cuales participan y cómo se dinamizan y cómo de una u otra manera generan cohesión para que pues esos aspectos se puedan dar. ¿Mm? De otro lado, pues en ese mismo sentido también entender que en ese proceso de globalización, eh, existe una gran cantidad de oferta y demanda
de puestos de trabajo, ¿no? Creo que lo habíamos hablado hace algunos días en otra clase y mirábamos y hacíamos la aclaración o como la aclaración no, la referencia de cómo hace 40 años atrás, 50 años atrás, solamente se ofertaban, y miremoslo para el caso colombiano, se ofertaban 40 o 60 tipos de carreras, ¿sí? No había más, ¿sí? Desde esa perspectiva profesional, ¿no? Entonces, era administración, medicina, derecho, ingenierías, variedad de ingenierías, y bueno, de pronto otras allí orientadas hacia la gestión laboral, ¿sí? De competencias, de formación en competencias en formación laboral, pero realmente no era mucho la posibilidad de encontrar una diversidad de carreras hace, como se lo menciono, hace 40 años atrás, 30 años atrás. Hoy en día, si miramos el registro SNIES, tenemos algo así como de 2.600 carreras, áreas de conocimiento en diferentes, perdóneme, eh, eh, formación en diferentes áreas de conocimiento, ¿cierto? Entonces, las tecnologías, la ampliación de tecnologías, diversidad de nuevas áreas que se han dado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues comienzan a generarse una serie de posibilidades allí en relación, pues, a esa evolución, ¿sí? A esas necesidades, bueno, a esa gestión misma del conocimiento que genera que se den nuevas empresas ofertando nuevos productos, nuevos servicios y también pues con una serie de necesidades en mano de obra calificada para atender esos requerimientos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, vemos cómo también en 40 años ha habido una explosión, no solamente desde esa perspectiva demográfica. Bueno, ya ahora, desde esa perspectiva de educación, nos pasó a nosotros, ¿cierto? Pues en otros países también ha ocurrido exactamente lo mismo y quizás en dimensiones superiores, ¿no? Eh, Veíamos de pronto, si hacemos un recordelis así rápidamente, vemos cómo ciertos países que vemos acá en nuestra diapositiva, pues han desarrollado estrategias, países en vía de desarrollo, ojo, países en vía de desarrollo que han desarrollado estrategias de implementación de políticas de formación precisamente en ese establecimiento, en esas áreas de conocimiento y específicamente técnicas, ¿no? Para pues lograr que sus ciudadanos se vuelvan mano de obra calificada y pues tengan la posibilidad de accesar a diferentes eh, posibilidades laborales que de una u otra manera demanda el mercado, ¿no? Vuelvo y lo reitero, no es solamente cuando hablamos de esas composiciones tecnológicas, no solamente estamos haciendo referencia, ojo, a temas de desarrollo tecnológico, sino nos referimos como a esas áreas de conocimiento para poder desarrollarse o desempeñarse en diferentes áreas de diferentes industrias, ¿sí? Con diferentes tipos de habilidades en relación a esos requerimientos que se dan para las mismas organizaciones, para las mismas empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues algunas, hablábamos en esos momentos como China, India y algunas regiones y algunos otros países también en vía de desarrollo, no tan grandes poblacionalmente como estas dos, pero sí de una u otra manera que desarrollan estrategias orientadas a ese proceso de capacitación, ¿sí? Lo vemos acá también, ¿no? No sé si de pronto han visto o han tenido la oportunidad de recibir esas o conocer esas estrategias en los procesos de digitalización que se están orientando en el país, ¿no? El país le está como parte de esa política pública o formar a nuevos técnicos y tecnólogos con competencias digitales, ¿sí?
para satisfacer una serie de necesidades en razón a esa proyección que está haciendo, bueno, que se han dado en algunos gobiernos para lograr que los ciudadanos colombianos se conviertan en mano de obra calificada precisamente para el desarrollo de softwares, aplicaciones, apps, bueno, todos esos contextos derivados de la tecnología y de la información. ¿Mm? Eh, ot- Otros países pues están apostándole a otra serie de estrategias precisamente para poderse adaptar a esa consecución de esas diferentes necesidades derivadas de esa globalización, de esa misma globalización. Y allí comenzamos a mirar esas diferentes dinámicas, ¿no? Entonces, ¿cómo era el mundo hace 40 años atrás? ¿Sí? Y cómo a partir de esta 4.0 pues se comienzan a generar una serie de necesidades y consecuciones en razón a esa adaptabilidad que deben tener los países, bueno, las comunidades, las personas también. Si bien es cierto, vemos acá en razón a estos datos estadísticos del informe de Daniels del año 2010, pues bueno, digamos que en ese concepto no ha variado mucho, ¿no? No ha variado esa participación quizás en esa consecución de aporte o de participación que puedan llegar a tener esa mano de obra en el mundo, ¿no? Vemos cómo aquellos países que de una u otra manera se han puesto como en ese contexto, ¿sí? Algunos países también que están en esa lista y son receptores de migrantes, ¿cierto? En algún momento, en alguna clase, hablábamos de esos diferentes elementos relacionados con esas poblaciones migrantes, aquellos países que son generadores de migrantes y aquellos países que son receptores de migrantes, ¿no? Y cómo de una u otra manera, obviamente lo evaluamos desde otras perspectivas, pues aquí lo vamos a mirar de cómo de una u otra manera eh, se convierten esos países que tienen, digamos, que son receptores de migrantes, tienen unos temas allí bien particulares orientados a establecer políticas de formación técnica especializada, formación profesional en relación a sus ciudadanos, ¿no? Y aquellos que llegan allá, como hacer como el trabajo más sencillo o el trabajo más fuerte o el más pesado en esas diferentes, digamos, diferentes elementos, ¿sí? Vemos cómo eh, se tienen unos datos en relación a esas proyecciones, ¿no? Tenemos que entender que hay dos momentos que son muy importantes ahorita en la evaluación de precisamente de ese proceso de globalización, que son el año 2030 y el año 2050. Entender que esas organizaciones de carácter mundial están muy atentos al cumplimiento de una serie de objetivos, del establecimiento de el mejoramiento de algunos aspectos en cuestiones de desarrollo humano, quizás de inclusión social, de impacto en la huella de carbono. Bueno, esos temas que de una u otra manera están afectando realmente el desarrollo social humano, ¿no? Y que pues, vuelvo y lo reitero, se han puesto esas dos metas, ¿no? Como años de análisis, de evaluación, 2030, 2050. Próximamente ustedes van a comenzar a escuchar mucho ese 2030 y vamos a ver, bueno, mucha serie de elementos y aspectos relevantes en relación a esos análisis bueno, de esas metas y de esos análisis en el cumplimiento de esos objetivos planteados para esos dos momentos importantes de la humanidad. ¿No? Y pues bueno, en ese sentido, pues veremos cómo estas EMN son empresas multinacionales, ¿sí? Pues han variado, también lo sabemos, han ido
generándose cambios en esos desarrollos de esas diferentes industrias y las empresas también, las empresas multinacionales de hace 40 años ya no son para nada las mismas empresas multinacionales que tenemos hoy en día, ¿no? Porque volvemos y lo decimos, las industrias cambian, los modelos de negocios cambian, las necesidades también derivadas de ese mismo proceso de globalización han hecho que eh, eh, que se generen nuevas tendencias, ¿sí? Y con ellas, pues también las industrias, eh, las necesidades de esas mismas sociedades y bueno, esos diferentes aspectos que hacen parte de ese concepto de globalización, ¿no? Cómo de una u otra manera, a partir de esas diferentes dinámicas que se dan derivadas de esa evolución, ¿sí? Global, se comienzan a establecer algunas diferentes características en relación a esas actividades industriales y que cómo van tomando peso de acuerdo en la forma en que esa misma integración global y esos mismos modelos de negocio, ¿sí? Eh, la forma en que se establecen la comercialización de esos diferentes productos o servicios en esa configuración global. Daniels nos hace como una presentación, una tabla de cómo es que de una u otra manera, a partir de esas diferentes presiones derivadas de las estrategias de las empresas, de los mismos mercados, ¿sí? De esos requerimientos. Obviamente, si hablamos de mercados, pues hablamos de esos requerimientos que tienen las sociedades y cómo las organizaciones desarrollan procesos de innovación para poder atender esas necesidades de sus mercados, ¿no? De esas comunidades. Y vemos acá, para Daniels, nos hace una presentación de cómo a partir de esos dos conceptos de integración global y de sensibilidad local, pues se generan esa serie de dinámicas. Y aquí es importante aclarar esos dos conceptos. Como, acuérdense, nosotros hemos venido, siempre hemos hablado de cómo esas diferentes estrategias de las organizaciones comienzan participan activamente en ese desarrollo local, ¿sí? Desde sus ciudades, desde sus países de origen, satisfaciendo una serie de necesidades, potencializando sus estrategias, generando crecimientos, bueno, optimizando sus procesos, generando muy buenos resultados financieros, capacitando a sus personas y orientándose específicamente al cumplimiento de al cumplimiento de las necesidades o requerimientos de los clientes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, y todo esto que estamos mencionando es estrategia, ¿no? Estrategia de las organizaciones. Y las variables o perspectivas de las variables en relación al cumplimiento de esos objetivos organizacionales. Y cómo desde esos contextos locales las empresas comienzan a desarrollar o a establecer algunos tipos de estrategias para internacionalizarse y participar quizás en esos diferentes mercados que están puestos allá de manera global en otras regiones, en otros países. Y pues volvemos otra vez al principio, ¿no? Generar mejores rendimientos financieros, el establecimiento de mejores procesos, generando cumplimiento de necesidades a esos mercados o a esos clientes a partir de la formación y del establecimiento de gestión de conocimiento de sus colaboradores, pero ya orientado a una perspectiva global, ya no local. ¿Mm? Y en ese sentido, y bueno, y mire la contraposición, porque empresas de carácter global llegan a países o a regiones para satisfacer necesidades locales, ¿sí? Atender requerimientos de mercados o de consumidores locales, ¿sí? Estableciendo procesos o adaptando sus procesos a esas características locales, bueno, y demás, ¿no? Entonces, es como una relación, ¿cómo lo podríamos decir? Simbiótica,
¿sí? Que de una y otra tienen una permanente relación o pueden llegar a tener una permanente relación, ¿no? Entonces, en ese sentido, Daniels hace un análisis muy sencillo, realmente muy práctico en relación a esas diferentes características y esos diferentes, de pronto, industrias que de una u otra manera saltan de una perspectiva a la otra, ¿no? Desde esa integración global hacia lo local y de lo local hacia lo global, ¿no? Entonces, digamos que tenemos que verlo desde como, pues, como un diagrama en el sentido de cómo los elementos que se ajustan hacia el vértice inferior izquierdo son los más sencillos y los que de una u otra manera no tienen un alto grado de adaptabilidad dentro de ese proceso de integración, ¿cierto? Y que simplemente están ahí como eh, dispuestos, quizás con algunas características estratégicas orientadas a mantener la organización, ¿no? Mantenerse como organización. Y en la medida en que vamos haciendo como un análisis en relación en esa verificación hacia la parte superior y hacia la derecha, pues vemos cómo de una u otra manera organizaciones de diferentes características de una u otra manera van haciéndose un poco, van teniendo un alto grado de injerencia o de desarrollo dentro de esas dos dinámicas, ¿no? Global o local. ¿No? Entonces vemos, de acuerdo pues a la perspectiva que tiene nuestro autor, pues vemos cómo de una u otra manera son aquellas empresas dedicadas a la banca, a la tecnología, al desarrollo quizás de electrónica, los que de una u otra manera van a tener esa concepción o integración permanente entre las actividades orientadas desde esa sensibilidad local y esa integración local, ¿no? De integración global. Entonces, en ese sentido, pues algunas tendrán algunas características, organizaciones o industrias, perdón, algunas industrias tendrán una serie de caracterizaciones más orientadas hacia lo global, ¿cierto? Y otras más orientadas hacia, digamos, esa perspectiva local, atendiendo. Y eso, pues, ¿eso qué implica? Que en la medida del establecimiento de eh, el desarrollo industrial o el desarrollo de empresas o de empresarios que quieran participar en esas diferentes industrias, pues poco a poco tendrán esa contextualización en esos diferentes escenarios que mostramos en esa tabla y específicamente esos dos escenarios, desde lo local a lo global, ¿no? Digamos que esa es como la perspectiva que tiene para determinar cómo se dan esas dinámicas de relación, ¿no? Algunos autores pueden mencionar que pues finalmente absolutamente todas las actividades pueden estar orientadas o van a constituirse bajo una perspectiva de integración global, ¿sí? Y que todas las empresas y todas las personas de una u otra manera tendrán la posibilidad de participar activamente en esas diferentes actividades globales, perdón, globales. Y pues bueno, en ese sentido, pues también existen esa serie de particularidades, ¿no? O sea, eh, eh, digamos que eso se podrá determinar en relación a, pues, vuelvo y le reitero, el tipo de estrategia que de una u otra manera desarrollen las empresas, ¿no? Habrán empresas, en este momento hay empresas nacionales que están establecidas acá, ¿sí? Eh, que no trabajan el contexto local, ¿sí? Son empresas nacionales, vuelvo y lo reitero, que ofertan servicios, ¿sí? Venden servicios y que no los ofertan para el territorio nacional, sino los ofertan para otros países. Nos hemos vuelto muy competitivos en ese contexto, ¿no? Entonces, no sé, empresas que, digamos, call centers, quizás, ¿sí? Otras empresas de fabricación de ropa, ¿sí? No venden, no compran ni producto nacional, ¿m? Lo confeccionan y lo envían a otras partes, ¿no?
pues digamos en diferencia dirán, no, pero es que es China la que es el generador de toda esa maquila y demás. No, hay ciertos conceptos de ciertas empresas que de una u otra manera están aquí instaladas y que pues no lo hacen para el mercado local. ¿Mm? Lo mismo también es empresas de servicios que en este momento se han especializado, ¿sí? Hay ese sector de telefonía de BPO, perdón, o de servicios de BPO, están generando estrategias dentro de esa integración global, ¿no? Y no hacen nada para lo local, pero son empresas que están acá realmente. Y bueno, entonces, digamos que en ese sentido, pues digamos que pueden existir diferentes teorías o posturas de algunos expertos en relación a ese desarrollo global. Y pues bueno, finalmente el mundo ha cambiado, está cambiando permanentemente y digamos que habrán alguna serie de configuraciones que puedan darse en mayor medida que en otras, ¿no? Acuérdense que no hay verdad absoluta. ¿Sí? Ese es otro principio, ¿no? No hay verdad absoluta. Entonces, en la medida en que ese proceso de globalización se pueda dar, en la medida en que esos diferentes modelos de negocio se establezcan y se dé la posibilidad de que las empresas participen eh, activamente en esa integración global, sí, en ese desarrollo global, pues creo que eh, eh, será de fácil acceso lograr la penetración o participar activamente en diferentes mercados, ¿no? Eso no implica que tampoco no se vaya a dar no se dé un contexto local, ¿no? Claro que sí, habrán empresas que van a trabajar desde lo local, ¿no? Y sus modelos de negocio y sus estrategias estarán orientadas a satisfacer las necesidades, los requerimientos de esos mercados, de esos nichos de mercados de manera local. ¿Mm? Entonces, es importante tenerlo claro, en saber que existen como esas dos perspectivas, expertos que hacen referencia a que el mundo se va a globalizar y que todos vamos, sí, claro, sí, obvio, lo vemos también desde esa perspectiva, ¿no? Es fácil comprar, no sé, unos tenis o un celular que por Amazon o por plataformas de esas, un producto que está en Miami y lo puedo traer. Entonces, eso no tiene, hace también parte de esa realidad y de esa serie de situaciones, ¿no? Y bueno, esos son los diferentes como elementos y perspectivas. Algunas empresas, desde esa, digamos, aplicación digamos, establecimiento a partir de la década de los 60, cuando comienzan a darse esos primeros atisbos de desarrollo, de globalización, ¿sí? Globalización como, pues, moderna, pues, por decirlo de alguna manera, pues han desarrollado diferentes tipos de estrategias para lograr participar activamente en esos mercados internacionales, ¿no? O participar activamente en esas, sí, en esos diferentes eh, en esos diferentes mercados y pues digamos que se dan diferentes tipos de orientaciones en razón a lo que vemos pues en la diapositiva, ¿no? Entonces vemos, hablamos allí, cuando vimos hablar, cuando digamos desde ese establecimiento de estrategias, pues hablamos de esas empresas multinacionales, de esas empresas de carácter global, de esas empresas transnacionales y cómo cada una de ellas pues tiene una serie de características especiales y específicas que digamos las van configurando o las vamos, o bueno, digamos en el argot se van categorizando bajo esas diferentes condiciones y características, ¿no? Entonces, obviamente tendremos que categorizar a esas empresas de esas personas que de pronto buscan la posibilidad de hacer un negocio y comienzan a desarrollar esas actividades comerciales con otros países o con empresas de otros países y se determinará bajo esa condición de internacionalización, ¿no? Esos atisbos, esos primeros ejercicios, ¿sí? Hasta las empresas transnacionales que tienen múltiples organizaciones, múltiples negocios con diferentes estrategias
perdónenme, con diferentes modelos de negocio y que de una u otra manera generan muchísimos, ¿cómo lo podemos decir? Utilidades, valores de utilidades, miles de millones de dólares en utilidades en relación a esos diferentes modelos de negocios a partir del establecimiento eh, de esas marcas o empresas que están allí compuestas y que hacen parte de esa integración de esas organizaciones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es como hacer como esa configuración, traerlo, porque pues es necesario tenerlo claro, ¿sí? Lo ven en la diapositiva y pues bueno, tendrán diferentes variables dentro de esa configuración, ¿no? Hablábamos hace un momento, o bueno, se hacía mención a esos diferentes grupos de poder que se pueden dar dentro de ciertos países, ¿no? Pues igual sucede con estas organizaciones, ¿no? Cada una, dependiendo de su estrategia, de su categoría, de la cantidad de miles de millones que manejen, también establecerán ciertas condiciones de poder no desde lo local, sino desde esa perspectiva global, ¿no? Entonces, tendrán la posibilidad de generar presión a diferentes gobiernos, a diferentes economías, generando allí, pues, obviamente el cumplimiento de esos beneficios que de una u otra manera les genera esas presiones, ¿no? Entonces, para nadie digamos, es un secreto reconocer y saber que eso funciona así, ¿no? Siempre habrán entre más dinero existan, entre más relaciones entre esas dinámicas económicas de las mismas organizaciones, de las empresas y esas características que vemos, pues tendrán la capacidad de poder generar algún tipo de presión sobre ciertos aspectos, sobre ciertos elementos que sean del interés de esos tipos de empresas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues ahí quedan, bueno, y demás. Vamos a ver ahora hablando de intereses y demás, vamos a ver ahora un video, ¿vale? Entonces, si no lo escuchan, me avisan. Si lo escuchan, no me avisen. Nosotros, el Banco Interamericano de Desarrollo, BitInvest y BitLab, somos la mayor fuente de financiamiento multilateral en América Latina y el Caribe. Somos el Grupo BIT. Nosotros somos un participante activo en la comunidad de desarrollo internacional, con el fin de mejorar vidas trabajando de la mano con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, para diseñar soluciones que contribuyan al avance de los países en la región. Nuestros objetivos son reducir la exclusión social y la desigualdad, mejorar la productividad y la innovación y promover la integración económica. Durante las últimas 6 décadas hemos trabajado hombro a hombro con los países de la región. Los hemos acompañado en las buenas y en las malas, apoyándolos con préstamos, asistencia técnica, inversiones, servicios de asesoría e investigación. Hemos ayudado a mejorar vidas de muchas maneras. Hemos trabajado con los países de la región para sacar a millones de personas de la pobreza. Hemos apoyado un sinnúmero de micro, pequeñas y medianas empresas, a la vez que hemos fortalecido sistemas de transporte y hemos financiado proyectos de energía renovable. Además, hemos colaborado con nuestros países miembros y clientes con el fin de desarrollar soluciones innovadoras y resolver desafíos complejos y apremiantes. A pesar de que ha habido un gran progreso en la región, el crecimiento económico se ha desacelerado y la región sigue siendo la más desigual del mundo. El malestar social creciente a lo largo de la región exige mayores esfuerzos. Para lograr esto, nosotros en el Grupo BIT nos hemos comprometido a movilizar más recursos para apoyar a nuestros países miembros y clientes y así abordar los desafíos clave de la región, utilizando las mejores tecnologías para diseñar soluciones que respondan a los problemas de desarrollo. Al mismo tiempo hemos ratificado nuestro compromiso de seguir apoyando a la región con el propósito de alcanzar la igualdad de género, la diversidad y la inclusión, combatir el cambio climático y promover instituciones fuertes y transparentes. También estamos comprometidos con generar más evaluaciones, cursos e investigaciones en los temas que impiden el progreso de la región y a compartir este conocimiento con nuestros países miembros. Nosotros seguiremos escuchando a la región y trabajando con ella,
diseñando soluciones que aprovechen nuestras fortalezas como un grupo. Juntos podemos y continuaremos mejorando vidas en América Latina y el Caribe. Bueno, entonces, en ese sentido, podemos decir que como parte de esas diferentes estrategias que estas organizaciones de carácter internacional están alineando o promueven, ¿no? Pues generan alguna serie de, digamos, expectativas interesantes, ¿no? Para el desarrollo, digamos, de la misma sociedad, temas de inclusión social. Bueno, digamos que hay una serie de ejes, ¿cómo es que los denominan? Esos son ejes estratégicos para el cumplimiento de esos objetivos de establecimiento o de mejoramiento en condiciones mm, para las sociedades de la región, ¿no? Eh, bueno, amanecerá y veremos, dicen por ahí. Pero bueno, sin embargo, es loable, ¿no? Ese es un tema que es supremamente interesante, que de una u otra manera debería, digamos que desde un condicional estratégico, debería ser mejor comunicado para todas las personas, ¿no? ¿Sí? No, a veces como que faltiera la impresión de que no se comunica adecuadamente digamos, a todos, a toda la población, ¿no? De hecho, si la orientación es para el desarrollo social y generar mejores condiciones de vida, pues debería socializarse ese tema, ¿no? Yo la verdad nunca he visto una pauta publicitaria en televisión de eso. No sé, nunca lo he visto, ¿cierto? Nunca lo he visto. Tampoco lo he visto en internet, tampoco. ¿Sí? Entonces, el tema es como, bueno, no sé, existen como ciertas condiciones que son orientadas como de manera muy particular, ¿no? La gente debería saber eso, que hay organizaciones que establecen estrategias y están generando quizás acciones de cohesión para poder brindar esas mejores condiciones y demás de vida, ¿cierto? Como parte de esa estrategia que está llevando el Banco Interamericano, pues está también esta otra organización, el CAF, con el cual vamos a navegar un poquitico, vamos a navegar un poquitico en esta página, un minuto. Eh, eh, con otras organizaciones eh, orientadas al desarrollo, bueno, que se integran con otras organizaciones que también se orientan al desarrollo regional, ¿no? Cuando me refiero al desarrollo regional, me refiero es a la parte de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, surge una nueva organización en ese sentido. Y bueno, ahí está la información, pues para que de pronto ustedes o a los que estén interesados como en conocer cuál es el alcance de esos diferentes eh, proyectos y objetivos que se están trazando, pues bueno, los conozcan, ¿no? O sea, aquellos que hagan parte, no sé, allá en sus regiones o que tengan la capacidad, bueno, no sé, bueno, ahí se los dejo para que pues puedan ingresar y miren realmente cuál es el alcance y cuáles son esos objetivos. Vuelvo y lo reitero, ¿sí? En ese sentido, vamos a ver aquí ahora, pues digamos, vamos a ver otro video. eh, con el cual pues pretendemos como afirmar, o bueno, pretendo afirmar lo que se está diciendo en relación a ese establecimiento, ¿vale? Entonces,
¿No vieron el video? Veamos. Caramba. Bueno, a ver, miramos. Bueno, eh, bueno, ahí como igual está puesto. Miramos a ver si, porque ese mismo video está puesto en la página. A ver, miramos si en la página se puede ver mejor. A ver, miramos. Bueno, a ver, miramos. A ver si aquí sí se puede ver mejor. Bueno, entonces vemos cómo a partir de, digamos, esa serie de situaciones, digamos, entender claramente cuáles son esas dificultades que se dan en la región, estos organismos internacionales pues comienzan a desarrollar estrategias realmente orientados hacia formular como nuevas estrategias, ¿no? Como tratando de salir de esas eh, modelos de acompañamiento o esas estrategias de acompañamiento que no han generado resultados positivos, ¿no? Bueno, como se esperaban, ¿no? Eso no significa que todo sea malo, ¿no? Vuelve y juega, ¿no? No se trata de eso, pero sí hacer referencia a que definitivamente las cosas se pueden hacer mejor. Creo que lo veíamos en uno de los videos, reconocen que hay una serie, estos organismos internacionales reconocen claramente que hay una serie de condiciones sociales, políticas, que de una u otra manera se deben mejorar, ¿sí? Creo que, digamos que allí están esos diferentes aspectos, pues claramente como reconocidos, ¿no?
bueno, creo que se reconocen desde cuando nos independizamos. El asunto es que no, como sociedad no hemos hecho nada, ¿no? Pienso que ese es el problema, ¿sí? Entonces, y pues bueno, digamos que comienzan a determinar algunos factores en relación a eficiencia, al desarrollo de proyectos, al desarrollo regional, ¿sí? Y básicamente todos esos elementos pues están orientados es a desarrollo humano e inclusión, ¿sí? Que eso es lo que realmente creo que es lo que afecta realmente a la región. Em, bueno, y que de una u otra manera, pues se pretenden o, bueno, digamos que hablan de establecimiento de una serie de esos proyectos, de consecución de programas de formación, de establecimiento de generación de investigación, ¿m? De formación y de gestión del mismo conocimiento para, pues, para la región. Entonces, pues bueno, súper fantástico. Creo que son ya, si hacemos como un inventario ya de organizaciones internacionales trabajando para precisamente potencializar esos diferentes elementos y esos diferentes aspectos, pues creo que ya serían como algo así como 15, 16 organizaciones internacionales trabajando para la región, ¿no? Cuando me refiero a la región es Latinoamérica, Centroamérica, y bueno, en ese sentido, pues bueno, tocará esperar cómo siguen dándose esos diferentes aspectos y esos diferentes elementos y lineamientos y la composición pues también de la misma sociedad. Entonces, obviamente, ellos claramente, eso, o sea, es evidente que el desarrollo social generará, se ve de una u otra manera, eh, digamos, como representado también en ese desarrollo de industria, de generación de estabilidad económica, de crecimiento económico a partir del desarrollo, del desarrollo de la libre empresa bajo, bueno, esos potencialización de diferentes industrias, ¿sí? Y bueno, digamos que todos esos aspectos, digamos que puestos como en una sinergia, en esa dinámica, puestos dentro de esas, digamos, circuitos y fórmulas macroeconómicas, pues lograrán potenciar o cumplir esos diferentes objetivos que se plantean en todas esas organizaciones, ¿cierto? Entonces, pues a mí lo único que me queda es invitar a los muchachos a que ingresen a esas diferentes páginas que hemos visto en la clase de hoy, y otras que hemos visto en otras clases, si vemos, hemos poco a poco como mostrando cada una de esas organizaciones internacionales y el grado de relevancia y digamos cómo surgen unos nuevos proyectos, ¿sí? De hecho, este es un proyecto que surge a finales del año 2019, 20. Creo que estábamos como en pandemia cuando surge este nuevo proyecto que vimos en la clase del día de hoy. Todo con el propósito, vuelvo lo reitero, de potencializar esos diferentes elementos, el desarrollo humano, inclusión. Bueno, sus programas siempre están orientados hacia ese aspecto, pero a partir del establecimiento de generación del fortalecimiento de industrias, de formación, de capacitación, ¿cierto? De investigación. Me parece eso que es supremamente importante y relevante para una sociedad latinoamericana que está inmersa en una serie de paradigmas, de condiciones, de razones de ignorancia, bueno, muchas cosas, muchos aspectos bueno, son mis perspectivas, no necesariamente tienen que ser allí y no hacen parte de la clase, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros tendremos la posibilidad de todos esos diferentes elementos hacer pues nuestras propias conclusiones, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces en ese sentido, ya, pues, bueno, no sé si alguien, si alguno de ustedes quiera hacer algún aporte, quiera decir algo respecto a, o tenga alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado para el día de hoy. Bueno, entonces se convierte esa integración.
¿cierto? Como lo vemos en la diapositiva, la integración se convierte como en ese salvavidas de la región para poder de una u otra manera participar activamente en esa dinámica de ese comercio internacional, ¿no? Dentro de ese proceso de globalización. Y pues bueno, eso es importante, eso es bueno, pero pues también se hace relevante que como parte de esa, eh, de ese establecimiento de esas fórmulas o bueno, de esos proyectos, pues también se involucra activamente a la sociedad, ¿no? Pienso que allí es donde realmente falla el asunto. A veces hacemos referencia a que eh, somos como muy individualistas y demás, pero si estos programas o estos temas de integración, ¿sí? Se explica claramente y se documenta y se le lleva a la gente del común en relación a esos beneficios, pues de una u otra manera se podrán generar, pensaría que nuevas respuestas y digamos respuestas positivas a esos procesos de integración, ¿no? Donde las cuales pues las personas o como sociedad o como comunidad latinoamericana pues se podría potencializar de mejor manera, ¿no? Prueba de ello lo vemos claramente, digamos, creo que ya habíamos hablado de esos modelos de integración, pues puestos bajo la perspectiva de la Comunidad Europea y esa primera integración que realmente se dio con Estados Unidos, ¿no? Todos entendieron esa particularidad y comenzaron y entendieron y participaron activamente. Lo mismo pasó con el tema de la Comunidad Europea y pues todos allí de una u otra manera todos los ciudadanos entienden y desde su, no sé, desde su cotidianidad, desde su conocimiento quizás sencillo, simple, o de sus diferentes actividades, pues realmente trabajan por el fortalecimiento de esos procesos de integración, ¿cierto? Entonces, se vuelve importante también esa socialización, ¿no? Formar, entregar esas capacitaciones. Bueno, muchachos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy.